Bueno, compañeros, hemos esperado un tiempo prudente también para que puedan ingresar a lo que es la plataforma. Vamos a dar comienzo ya a estas últimas clases que nosotros tenemos pendientes respecto al semestre número 2 de esta gestión 2020. Tenemos pendiente aún lo que es el trabajo final, ¿no? Es importante que ustedes puedan ingresar a verificar lo que es o lo que implica el trabajo final. Les voy a pedir nuevamente de que puedan ingresar a lo que es la plataforma Moodle de la universidad para poder ver los parámetros entre los cuales nos encontramos inmersos respecto al trabajo final, ¿ya? Nos vamos a ir al artículo 1516. Quiebra. Perdón, nos vamos a ir a la página 563 del texto, ¿ya? Vamos a ver lo que es el derecho procesal. Bueno, nos vamos a ir a la página 568, ¿no? 563. Estamos acá con nuestro texto. A ver, 563, vamos a ver. Nos estamos viendo a nuestro último tema de avance, por si acaso. Vamos a hablar un poco realmente de lo que es el derecho procesal comercial, ¿ya? A partir de lo que nos refiere el autor de nuestro texto también. Ese es el último tema que nosotros tenemos pendientes, compañeros, respecto al tema de avance en nuestra materia. Y es así que nosotros vamos a tener que analizarlo y entenderlo de buena forma, además de que cada uno de ustedes como estudiantes de Derecho ya conocen y deberían saber lo que es el derecho procesal. El derecho procesal, obviamente, en el aspecto que nosotros nos va a abocar a esta clase y las siguientes, se puede entender, va direccionado al derecho comercial, obviamente, que es el tema que estamos llevando desde hace mucho tiempo, ya estamos viendo. Vemos entonces que el derecho procesal comercial, ¿ya? El derecho procesal comercial, dentro de esas generalidades que nosotros tenemos,
¿no? Refiere todo lo inmerso a lo que es el derecho comercial, que debe dictarse normas adjetivas para dar solución a diversos problemas que se presenten en tribunales ordinarios. La ley comercial determina que instituciones claramente definidas y legisladas y para su procesamiento necesariamente se tienen que recurrir al Código de Procedimiento Civil. En el caso nuestro nos vamos a remitir al Código de Procesal Civil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento comercial especial, ¿no? No obstante, tratar el Código de Comercio sobre determinados procesos especiales que hemos analizado a tiempo de mencionar las distintas instituciones del derecho comercial. Existe desde siempre esa necesidad, ¿no? De contar con un cuerpo adjetivo que en este caso sería el procesal comercial, ¿no? Considerar ideas de tratadistas y jurisconsultos que ven la necesidad de que exista esta situación, ¿no? O sea, nosotros prácticamente no contamos con el Código Procesal Comercial, más sin embargo, por el hecho de no contar con uno, nosotros tenemos que remitirnos a lo que es la materia civil, que es ahí donde nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Por ejemplo, ¿no? Y les doy el ejemplo de los títulos valores que nosotros hemos estudiado en la primera parte de lo que es derecho comercial. Hablamos, por ejemplo, de la letra de cabo. Un título valor, ¿no? Ese aspecto tiene que ser desarrollado en materia civil dentro de un proceso, ¿no? En cuanto a la solicitud del cumplimiento de esa letra de cambio. Hay formas de llevarla a cabo la letra de cambio para que sea ejecutada, ¿no? Por ejemplo, la más rápida sería que se emita a la vista para el pago, ¿no es cierto? Para el entrega o el cumplimiento, para que se cumpla la obligación que se ha adquirido con la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ver, ¿no? Nos vamos a ver en la necesidad de poder realizar esa gestión, ¿no? Con el procedimiento civil, ¿no? Entonces, veremos este aspecto a partir desde ese punto de vista y vamos a ver lo que nosotros tenemos que llegar a entender dentro de este concepto que se tiene del derecho procesal comercial. El derecho comercial procesal desde un principio tenemos que entender lo que está constituido por un conjunto de reglas jurídicas que tienen por misión, ¿cuál es la misión? Que tienen otras materias además dentro de este aspecto procesal, el de normar el proceso comercial, el de ver el procedimiento, ¿no? Tenemos que ver el procedimiento con el cual nosotros vamos a llevar a cabo la ejecución de esa letra de cambio, por ejemplo. Sabemos que el proceso en su sentido amplio es un conjunto de actos sucesivos, de actos que se van dando de manera sucesiva, por los cuales se desarrolla un hecho o un fenómeno que constituye el desarrollo de una función específica del Estado, ¿no? Con miras a plasmar en resultados prácticos los mandatos que nos da el mismo derecho. Existe una función jurisdiccional, ¿no? Respecto a este tema, y esa función jurisdiccional se desenvuelve en tres aspectos fundamentales a saber, ¿no? En primera instancia, y como primer punto, nosotros tenemos que entender que esta función jurisdiccional se desenvuelve dentro de estos tres aspectos como, en primera instancia, la de declarar el derecho, ¿no? El derecho al caso concreto. ¿Mediante qué? Mediante la aplicación al mismo, ¿no? De una norma jurídica abstracta, que quiere decir proceso de declaración. El segundo punto respecto a la función jurisdiccional hace referencia a la relación forzosa de los intereses que las normas jurídicas protegen, ¿no? Proceso de ejecución. Y el tercer punto fundamental y último hace referencia a la conservación de la situación del hecho y de derecho, ¿no? Existente hasta que realicen las funciones de declaración y de ejecución que constituye un proceso de conservación. Estos aspectos que son inherentes a la función jurisdiccional. Estamos hablando de un derecho procesal comercial, por si acaso. En ese sentido, la función jurisdiccional viene a ser peso dentro de este tema, ¿no? Hablamos de la acción. ¿Qué entendemos nosotros por acción?
La acción es el derecho del individuo para hacer que el Estado ejercite su actividad. Es un derecho que nosotros tenemos de poder iniciar, ¿no?, algún tipo de acción legal. Y el Estado está obligado, ¿no?, a ejercitar esa actividad, con el fin de que se protejan sus intereses jurídicos, realizando según lo que disponga las normas del derecho, ¿no? También se le hace referencia a la acción como un derecho de acción dentro del marco conceptual. Existe una clasificación, ¿ya?, de las acciones, de estas acciones a las cuales nosotros estamos definiendo, desde dos grandes puntos de vista, ¿no? Según el título o concepto en que se fundan y según el objeto o propósito que persiguen. Según el título o concepto en el que se fundan, las acciones son reales o personales. Estos aspectos, compañeros, que ustedes en materia civil ya lo han debido ver. Estamos hablando de procedimientos, ¿no? Tal vez en procesal civil ya nosotros hemos entendido muy bien a qué nos abocamos con lo que es la acción. En primera instancia, entonces tenemos al primer punto que hace referencia a las acciones son reales o personales, ¿no? Reales, las que fundan en un derecho real, ¿no? Personales, las que se fundan en un derecho personal conforme al segundo. Las acciones son declarativas, de condena y constitutivas, ¿no? Derecho real, ya sabemos a qué nos hace referencia, y los aspectos inherentes a lo personal, ¿no?, conforme a esa garantía personal que se tiene que dar. Son acciones declarativas, las que tienen por objeto que el juez establezca que existe determinada situación jurídica creadora a partir de donde van a nacer esas obligaciones y a partir de donde van a nacer además esos derechos, ¿no? Son acciones, dice, de condena las que tienen por objeto obtener un orden para que obligue a una persona a realizar una prestación determinada. Tal vez así, podemos verlo mejor. Son acciones constitutivas, las que tienen por objeto modificar una situación jurídica que esté latente o que sea existente. La excepción dentro de este tipo de procedimiento habla de que al lado de la acción existe un derecho correlativo, que es la excepción, con una defensa en el ejercicio de aquello. Las excepciones se clasifican por los propósitos que persiguen en excepciones previas y excepciones perentorias, ¿no? El Código Procesal Civil nos va a venir a referir ya a qué concretamente o de qué manera se las tienen que plantear este tipo de excepciones, ¿ya? Dentro del derecho correlativo, del derecho que nosotros estamos utilizando para la demanda, va a existir excepciones, ¿no? Existen excepción de cosa juzgada, o sea, hay varias excepciones que podríamos adentrar a ingresar a ver lo que es el procedimiento civil, situación que nosotros no queremos realizar en este momento porque lo vamos a conceptualizar nada más dentro de los aspectos comerciales que ya saben que se tiene que utilizar el procedimiento civil, ¿ya? Hablamos de elementos del proceso, ¿no? Existen dentro de estos elementos, el proceso es un conjunto de actos, hemos hablado de que se realizan ante un juez como demostrativos de los derechos que ante él se están discutiendo, ¿no? El juez es la persona proba, la idónea, la que conoce a fondo el procedimiento y la norma, el cual va a venir a decidir, ¿no? Y al cual nosotros tenemos que demostrar, ¿no? Es por eso que refiere como demostrativos de los derechos que ante él se discuten, ¿no? Contienen dos elementos principales, que son en primera instancia el de conocimiento y en segunda instancia el de ejecución. Este elemento del proceso, ya que nosotros ya sabemos que es el conjunto de actos que se realizan ante un juez, el elemento de conocimiento, comprende todos los actos que se inician desde el inicio de la acción hasta lo que sería la sentencia. Incluyen el ejercicio de derechos que se hacen valer por la excepción, dice, ¿no? Así como cualquier tipo de prueba, o asimismo los alegatos que se pudiesen realizar dentro de ese procedimiento. Bueno, entonces estamos viendo cómo está Karina. Buenas noches. Vaya poniendo sus datos, por favor, en el chat. Ahorita vamos a
Por si acaso, vámonos a lo que es la página 563 de nuestro texto. Obviamente, el aspecto, estamos ya dentro de un nuevo tema específico, que es nuestro último tema para el examen final, ¿ya? Vamos a cumplir con todo lo que nosotros nos hemos comprometido a realizar respecto al plan global que nos entrega la universidad. Tenemos todavía tiempo para poder avanzar. Estas últimas clases son unas cuantas, obviamente. Ya les he subido por si acaso para que ustedes ya puedan ir realizando el examen, el trabajo final. Lo tenemos pendiente en la plataforma de la universidad, ¿no? En la plataforma virtual de la universidad. Entonces hay que ir a recabar, hay que leer. Ya, yo sé que tal vez es un tanto largo el trabajo, pero precisamente por eso tenemos nosotros para desarrollarlo hasta el 9 de diciembre, que es nuestro examen final, si no me equivoco, ¿no? O es el 8 de diciembre. A ver, vamos a ver. Tenemos hasta el 9 de diciembre para entregar. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 2 semanas, ¿no? Entonces, veremos eso de poder realizar el trabajo, compañeros. Es un trabajo, bueno, que si nosotros hemos seguido leyendo, hemos ido estudiando, no va a ser muy dificultoso, las preguntas son claras, solo hay que identificar algunos aspectos que se están solicitando dentro del trabajo respecto a una póliza, ¿no es cierto? Ahora estábamos en el aspecto de lo que es el derecho procesal comercial. Obviamente no estamos analizando nosotros este aspecto a partir de lo que nos refiere a nuestro código, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tendríamos que remitirnos al Código Procesal Civil, ¿no? Es lo que nosotros estamos hablando. Dentro de estos elementos ya existen, bueno, dentro de este procedimiento existen, dentro del proceso en sí existen ciertos elementos que estábamos nosotros refiriendo en cuanto a estos dos elementos que de manera principal los habíamos enunciado. En primera instancia tenemos dentro de este elemento del proceso el de conocimiento, el elemento de conocimiento y el proceso y el elemento de ejecución. El de conocimiento ya les he referido, que comprende que todos los actos que se inician desde el inicio de la acción, eso quiere decir a partir de la demanda, podría referirse, o con anterioridad, precisamente porque existe una etapa de conciliación ahora. Esa etapa de conciliación que nosotros tenemos que ver a partir de la ley 708, que se los voy a subir también a la plataforma, ya, de conciliación y arbitraje, la ley 708, por si acaso, la que nos viene a reglamentar el procedimiento que se va a utilizar para cada uno de los aspectos inherentes a ese tema específico. Ya, vamos a analizar esa ley. O sea, nada más dentro de lo conceptual y algo del procedimiento, ¿no? Porque también nosotros ya estamos ya sobre el rank de lo que sería la finalización de nuestro semestre, pero sí vamos a culminar. Entonces, estamos hablando de estos elementos. Un segundo elemento, tenemos el elemento de ejecución. Es el complemento de la decisión tomada por el juez para consumar la realización del derecho. Dos elementos principales, entonces. Elementos de conocimiento y el elemento de ejecución. Vamos a hablar de la sustantividad del derecho procesal en materia comercial, por si acaso. El derecho procesal comercial, como conjunto de normas relativas a la realización del derecho comercial, tiene una sustantividad propia frente al derecho procesal civil. Y esos aspectos los vamos a ver en este momento, ¿no? Pese a que nosotros, como les iba diciendo, utilizamos de manera recurrente lo que es el Código Procesal Civil, dentro de los aspectos ¿no? que se pueden dar inherentes al procedimiento, como les he dicho, dentro de la ejecución de una letra de cambio, por ejemplo, que es netamente, ¿no?, un título valor en derecho comercial. No hablamos de derecho civil. Utilizamos el procedimiento civil para poderlo ejecutar, ¿no? Iniciamos la demanda, ¿ante quién? Ante un juez civil, ¿no? Ya no hay de partido, no directamente al juez civil y comercial, ¿no? Por eso son denominados así, de la capital, y es ahí donde nosotros utilizamos este procedimiento. Sin embargo, existen, como dicen, en cuanto a la sustantividad, estamos hablando de lo sustantivo, eso quiere decir del procedimiento que debería existir, pero que no tenemos en materia comercial, ¿no? La característica del procedimiento comercial van a ser, ¿no? Y tiene por objeto el de ventilar y decidir las controversias a que dan lugar los actos mercantiles y los actos de los comerciantes con motivo de giro comercial. El procedimiento comercial comprende desde luego los procesos mercantiles en general, tanto los ordinarios, ¿no?, que nosotros utilizamos, procesos ordinarios, los ejecutivos especiales, entre otros, ¿no?
Estamos hablando de materia civil. Entonces, nosotros tenemos que demandar con el procedimiento civil o el Código Procesal Civil. Existen reglas generales dentro del procedimiento comercial, ¿no? Dentro de los cuales nosotros tenemos que anunciar que tenemos que tener una demanda, tiene que existir una contestación a esa demanda, tenemos nosotros que al momento de presentar la demanda, presentar las pruebas, y hasta antes de que responda, por ejemplo, la otra parte, poder adjuntar algunas más. Aún así, tenemos pruebas de reciente obtención que se pueden ir presentando posterior a la presentación de la demanda, incluso posterior a la contestación que pueda llegar a tener la parte adversa. Tenemos los alegatos, lo que nosotros alegamos como cierto, y lo que entra en contraposición a esos va a venir a referir la parte demandante, o perdón, demandada, o en el supuesto caso, la parte adversa, ¿no? Además de que tiene que existir una sentencia, ¿no? Dentro de la cual el juez civil y comercial va a tener que determinar ese aspecto. Como actos que integran esta instancia, ¿no? De las reglas del procedimiento comercial. Existen dos especies de sentencias, ¿no? En materia comercial, que son las definitivas e interlocutorias, que en primera instancia tenemos que entender a la definitiva, que resuelve el negocio principal, y mediante la cual la sentencia o auto interlocutorio es el que va a decidir en materia relativa a un incidente o a una excepción o a una competencia, se va a tener que pronunciar, ¿no? Desde siempre nosotros esperamos la sentencia, ¿no es cierto? Pero sin embargo, previo a eso puede emitirse un auto interlocutorio, ¿no es cierto? O en sí va a venir a resolver algún tipo de incidente o excepción que haya sido planteada, que nosotros estamos refiriendo en la página 565 y que lo hemos conceptualizado, ¿no? La excepción. Aquí está, incluso las hemos clasificado, ¿no? En propósitos que siguen, en excepciones previas y excepciones perentorias, perdón, ¿no? Situación que, como nos he venido refiriendo, seguramente ya hemos visto en derecho civil o en derecho procesal civil, ¿no? Concluida esa instancia por la sentencia, ¿no? En cuanto a la sentencia que fuere emitida por el juez, estas partes, ¿no? Que estén inconformes además con la resolución que pudiese haber emitido el ACU, ¿no? Así como se los denominan los jueces de primera instancia, puede hacer uso de la apelación, ¿no? Que es un derecho también. Y que este derecho además está plasmado en el Código Procesal Civil, ante la autoridad superior en grado. Quiere decir que se va a ir en revisión para determinar, ¿no? ¿Qué aspectos inherentes al procedimiento se habrían llegado a obviar por parte de nuestro juez de primera instancia, ¿no? Entonces, el de segunda instancia, el superior en grado, perdón, va a venir a revisar esa situación. La finalidad que persigue eso, apelación, es de que se revise la sentencia, se aclare y además se pueda reconsiderar el criterio que hubiese vertido el juez al momento de emitir esa sentencia, ¿no? Mediante la interposición de este recurso, específicamente, ¿no? Nosotros lo planteamos para que se lleve a cabo, entonces, la revisión. De no estar conforme con el fallo de segunda instancia, estamos hablando de esa segunda instancia, de la revisión que ya se ha realizado dentro de la apelación, se va a emitir una nueva sentencia. El perdidoso, la persona que se crea o que hubiese perdido dentro del proceso, puede interponer un recurso extraordinario o de casación o en sí de nulidad en defensa de sus derechos que cree que hubiesen sido violados o de cierta manera infringidos por el juez, ya sea de primera o de segunda instancia, ¿no? Ese recurso de casación que obviamente va a ser resuelto ya por las instancias en la ciudad de Sucre, ¿no? Que nosotros sabemos además de que estas ya no, bueno, a partir de ese momento, ya no podríamos nosotros apelar más allá, ¿no? Entonces es ahí donde ellos van a determinar con una sentencia definitiva además cuál sería la resolución o la interpretación correcta que debería haberse llevado a cabo respecto a la sentencia emitida desde la primera instancia. Esa apelación que va a venir a determinar, o esa resolución final que va a venir a determinar si existe, ¿no?, la necesidad de tener que retrotraer el proceso hasta qué instancia, o en todo caso puede llegar a determinar incluso de ratificar lo que se habría dicho desde un principio, ¿no? A ver qué parte tendría la razón respecto a los derechos que habrían y por los cuales hubiesen iniciado la demanda. Entonces, así de sencillo, nosotros podemos ver ya lo que es el derecho procesal comercial
vamos a redundar en que nosotros tenemos que adecuarnos a lo que es el procedimiento civil, al Código Procesal Civil para su utilización en cuanto a hacer valer los derechos respecto a lo que es el derecho comercial, por si acaso. No tenemos un código específico, ¿no?, el cual nos va a venir a referir este aspecto procesal en materia comercial. Es por eso que algunos autores y así como también algunos docentes tal vez ya les han hablado y les han debido referir de que en casos específicos como este, en materia civil, viene de la mano sí o sí lo comercial, ¿no? Entonces esos aspectos ustedes tienen que empezar a entenderlos mejor para poder empezar a litigar, ¿no? Que es lo que la universidad quiere desde todo punto de vista, de que nosotros podamos salir a realizar las gestiones inherentes a lo que tendría que realizar un abogado, ¿no? Y en ese sentido ustedes tienen que entender, ya aprender además a diferenciar la situación dentro del aspecto en materia comercial, así como lo que tendría que venir en materia civil, ¿no? Entonces, estos temas que nosotros estamos llevando, que no son desde ningún punto de vista, podrían ser tomados por ustedes como si fueran el PAD, ¿no? Entonces, específicamente esta materia de Derecho Comercial 2 nos va a terminar de dar los parámetros necesarios para entender lo que es el derecho comercial. Entonces, vamos a terminar acá esta primera sesión respecto a lo que es el derecho procesal. Ya hemos hablado de lo que es el derecho procesal, podemos ver la relación que tiene el derecho procesal civil con el derecho procesal comercial. Podríamos hablar de lo que es el derecho procesal penal, laboral y además el contencioso administrativo, ¿no? Que en primera instancia nosotros tendríamos que aprender a diferenciar cada una de esas materias, ¿no? El derecho procesal penal nosotros ya podemos verlo desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque sabemos que en materia penal no tiene ningún tipo de relación tal vez con lo que es materia civil, sino más solo hasta poder ver lo que sería el resarcimiento del daño que se hubiese ocasionado a una persona con el delito que se hubiese cometido por parte de la persona que en este caso hubiese sido acusada o en todo caso estuviese imputada, ¿no? Sin embargo, tenemos varios conceptos respecto a ese tema en cuanto a lo que es el derecho procesal penal, ¿no? Que cada uno de ustedes tal vez ya los conoce. No sé si estamos viendo lo que es el derecho procesal en materia penal, ya han debido ver derecho penal 1, derecho penal 2. Entonces, dentro de esos aspectos, ustedes tal vez ya han conocido o están viendo la aplicación de la norma, ¿no?, del Código Penal con el procedimiento penal. Tenemos que entender a partir de estos conceptos que nosotros estamos dando, ya dentro de esas generalidades en la página 563, a partir del concepto que se está dando a lo que es el derecho procesal en materia comercial, de que de la misma forma el derecho procesal penal, por ejemplo, es un procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo por un órgano estatal desde siempre, que aplica una ley penal en un caso específico, que va a aplicar este procedimiento a la forma en la cual se tiene que utilizar el Código Penal, ¿no? ¿Qué tipo de denuncias se van a presentar en materia penal? Por ejemplo, utilizamos nosotros la denuncia, no la demanda, ¿no? Nace a partir de una denuncia de un hecho irregular y aplicación al procedimiento penal, ¿no? Entonces, ese es el aspecto diferenciador que nosotros tenemos que entender dentro de cada uno de estos aspectos. De la misma forma, el derecho procesal laboral, la utilización del código laboral en la aplicación, ¿no?, tal vez de los plazos, aplicación del inicio de la demanda, ese es el derecho procesal laboral, ¿no? La forma de aplicación que tiene que tener el código laboral, ¿no? Tenemos nosotros un procedimiento procesal laboral, un procedimiento laboral, ¿no? Nos da plazos, tenemos nosotros ¿no?, qué concretamente se tiene que dilucidar en cada una de las audiencias. De la misma forma tenemos nosotros, dentro de lo que es la ley 603 también de familia, tenemos estos aspectos inmersos en cuanto a lo que se tiene que desarrollar dentro del procedimiento que va a ir abarcando cada uno de los incidentes que se planteen en materia familiar. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿no? El concepto de procesal, de derecho procesal, es el mismo aplicable a cada una de estas materias. No tendría por qué diferenciarse, no tendría por qué tener un concepto diferente, ¿no? Tal vez hay diversos autores que nosotros vamos utilizando en cuanto a los conceptos que ellos nos dan,
¿no? Nos podemos tener diferentes tipos de conceptualización respecto a ese tema, pero sin embargo, estamos hablando de un mismo derecho procesal, ¿no? La aplicación de cada una de las normas. En el caso nuestro, vuelvo a reiterarles, compañeros, no tenemos un procedimiento comercial, ¿no? Una ley. Es por eso que nosotros las aplicamos de manera análoga a lo que viene el derecho o a lo que viene inserto en lo que es el Código Procesal Civil, ¿no? Ya les he dicho. Sería bueno poder ver tal vez un poco de lo que es este procedimiento comercial, más que todo con el afán de que ustedes puedan ver, ¿no? Tal vez aquí, por aquí tenía algo, vamos a ver. En un momento, vamos a ver una demanda. Justo la descargué para que ustedes puedan verla. Pero no la tengo en la mano. En un momento. A ver. Vamos a ver un edicto. Aquí lo hemos descargado. Se los voy a compartir. Ya, a ver, es sobre una letra de cambio. ¿Ya? Una demanda, es un edicto que lo he podido descargar para que ustedes puedan ver el procedimiento que se ha utilizado en cuanto, ¿no?, a la ratificación de demanda ordinaria. Estamos hablando de un proceso ordinario en materia civil, ya dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación y cobro de dinero adeudado, ¿no?, seguido por tal persona en contra de tal persona. Estamos viendo la aplicación del derecho del procedimiento civil con relación a lo que es el derecho comercial. ¿Ya? Entonces hablamos del nacimiento de la obligación, nos van a venir a referir en cuanto al acepto de la letra de cambio por la suma de $2,000 girada a favor de tal persona, contrayendo voluntaria y legalmente la obligación de pagar en la fecha de vencimiento la suma consignada en la letra de cambio, es decir, de esos $2,000. Que obviamente tiene que ser adjunta dentro de lo que es el Código Procesal Civil, nos refiere, ¿no? En original, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el juzgado no podemos nosotros adjuntar en una fotocopia, por si acaso. En calidad de prueba preconstituida, si va a adjuntar la misma, ¿no? Título valor, estamos hablando de un título valor en materia comercial que legitima el derecho de Miguel García, ¿no?, en este caso de esta persona, a iniciar la presente acción al tenor del artículo 491, dice, ¿no? Al tenor del artículo 491 del Código de Comercio, con relación a lo que es la letra de cambio, que consigna el derecho de ejercer el derecho literal y autónomo consignado en la letra de cambio, ¿no? En cumplimiento de la obligación, tenía una fecha para poder cumplir con esa obligación, no se llevó a cabo, por lo cual tuvo que realizar el protesto notarial, conforme a este artículo, 570 y siguientes del Código de Comercio. Ustedes ya les han debido ver en derecho comercial en la primera parte de que evidentemente tiene que llevarse a cabo un protesto, ¿no?, respecto a lo que sería la letra de cambio. Subsistencia de la obligación por parte del deudor. Subsiste esa obligación desde siempre si no ha sido cumplida. Aquí tenemos, fecha del obligado no cumplió la obligación contraída y dado que no realizó el protesto del título valor en el tiempo establecido, las normas que rigen la materia, la acción ejecutiva directa para el cobro de las letras de cambio, supracitadas ha caducado, refiere, ¿no? Sin embargo, la obligación contraída por el señor tanto subsiste desde siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha hecho la devolución del dinero. De los del derecho vulnerado tenemos, conforme a lo que nos refiere el Código de Comercio, nos refiere el 491, legitima el derecho literal, autónomo contenido en la letra de cambio, ¿no?, además de que esta tiene que ser llenada de cierta forma que ustedes también ya han debido ver en lo que es nuestro derecho, en nuestro derecho comercial 1. Voy a volver a subir, por favor, el link, compañeros. Ya, vamos a cortar acá nuestra primera sesión. Después se vuelvan a conectar.